Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y comentarles que estoy muy contento, muy feliz porque personas y marcas se han sumado a este hermoso y bello proyecto que se llama Realidad Médica Podcast. En nuestro actuar médico, enfrentar situaciones jurídicas es una posibilidad que no debemos de ignorar. Blindaje Médico Jurídico cuenta con 18 años de experiencia y un equipo de abogados y peritos especialistas en medicina que se ocuparán en la reconstrucción de protocolos jurídicos en una fase anticipada y preventiva y en defensas correctivas contundentes. Yo ya estoy blindado. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, estoy con un médico de una especialidad que no habíamos tenido en el podcast y pues bueno, me llena de alegría, de satisfacción porque es un amigo que está con nosotros en el curso que acabamos de abrir de internado médico y es el doctor Caleb. Amigo, bienvenido. Muchas gracias. Oye, Caleb, pues alguna gente pues, ya te va a ubicar, pero Sí. preséntate para que la gente te conozca y sepa pues de dónde eres, ¿no? ¿O qué haces? Bueno, pues soy Caleb Laguna Rojas, soy médico urgenciólogo, recién egresado de la Universidad de Guadalajara. Hice mi residencia aquí en el Valentín Gómez Farías de Zapopan Centro. Y pues bueno, toda la vida he estado en la docencia académica también, me gusta mucho enseñar. Y pues es que escogí urgencias, por ahí yo creo que vamos a hablar un poquito, pero porque soy bien obsesivo compulsivo, nunca puedo estarme quieto. Ajá. Entonces urgencias es una especialidad en la que siempre estás ahí, ¿no? Viendo que te llega y requiere de mucho trabajo y que estar pendiente de lo que te va a llegar. Oye, Caleb, ¿por qué quisiste ser médico, güey? Bueno, fíjate que mi mamá Ujú. es bailarina de ballet. Ah, ok. Pero por otro lado, su papá, o sea, mi abuelo materno, siempre quiso ser médico. Entonces, cuando yo me enfermé de varicela, como en quinto de primaria, y no podía salir y tuve que estar en cuarentena, mi abuelo materno me empezó a llevar libros de literatura de médicos como Dostoyevsky, que Ajá. fueron médicos, pero que se dedicaron a su vez a la escritura. Y pues también ahí me iba acercando libros de anatomía, libros de hematología, de neurología y de esos atlas que se hacían en tercera dimensión, ¿no? Para Ajá. conocer el cuerpo y esas cosas. Entonces ahí justamente es donde no solo me volví como alguien que aspiraba a ser médico, sino también alguien que le gustó mucho leer. Entonces ahí empecé yo a tener gusto por la lectura y por la medicina. Sí. Güey, pero ¿tenías 5 años? Sí, no, estaba en quinto de Ah, estás primaria. en quinto de Sí, primaria. tenía como unos, ¿qué serán? 12, No, 13 sí, 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 años. sí, como ¿cuántos años tiene uno en quinto de primaria, güey? Ya Como no me 12, 13 acuerdo, años, güey. algo así. No, Es que me güey, estás acuerdo, muy grande. es que me acuerdo que era en quinto de primaria, porque yo odiaba a la maestra Ajá. y me puso muchos peros de por qué me enfermé de varicela y por qué Ajá. no iba a ir. Era O media, sea, que era tu culpa, güey, que te sí, hayas era, enfermado de era medio varicela. especial esa Ajá. maestra, pero bueno. Oye, pero previo a eso, ¿no te gustaba a ti leer? ¿O si te gustaba? ¿Qué leías, güey? Pues más bien creo que todos conocemos la lectura o el sistema educativo en México nos hace leer porque debes de leer, Ajá, ok. pero no porque ya te gustaba. O sea, yo tenía que tener ese encuentro con la lectura de algo que a mí me gustaba. Ok. Entonces, ya la lectura la fui agarrando como mi mejor amiga, porque yo era muy introvertido. En la primaria era alguien muy introvertido, siempre me gustó mucho la escuela, Ajá. pero yo le decía a mi mamá que prefería irme a leer ahí a mi cuarto. Incluso yo bromeaba con mi mamá y le decía, oye mamá, es que todos mis amigos, mis mejores amigos están muertos, pues porque eran los autores de los libros que a mí me gustaba Ok. leer. Entonces, básicamente, em, pues con eso bromeaba, ¿no? Porque me prefería estar leyendo cosas Ajá. padres en mi cuarto que Ok. salir.
¿Y normalmente qué leías, güey? O sea, anatomía y eso, ¿o también te gustaba leer de otras cosas? No, me gustaba mucho la literatura mexicana, por ejemplo, Juan Rulfo. Empecé a leer a Pedro Páramo a esa edad, sobre los fantasmas y esta doble dimensión, ¿no? Que aborda Juan Rulfo en su libro. Y empecé a leer cosas, pues, como Robin Hood, clásicos, ¿no? Clásicos que mi abuelo me acercaba. Y sobre todo literatura mexicana. Y también me empezó a llamar mucho la atención la crónica mexicana con Carlos Monsiváis. Y es que mi abuelo siempre fue alguien del movimiento del 68, alguien muy político, alguien que le gustaba mucho la literatura. Entonces, pues leía de muchas cosas, ¿no? Y ahí nos poníamos a platicar o a analizar los clásicos. Robert Louis Stevenson. Güey, o sea, no tenías nada que hablar con tus amigos de la primaria, ¿no? Es que fíjate que a raíz de esto, yo me llevo muchísimo mejor con la gente más grande que yo que con la gente más joven. Y es que era porque realmente quien me crió fueron mis abuelos. Entonces yo siempre estaba escuchando de política, de ciencia, con sus amigos o entre mis abuelos que platicaban de cosas de grandes. Realmente no convivía con gente de mi edad. Entonces, pues crecí quizás con ese chip. Entonces, también mis gustos musicales, pues son de mi abuelo. O sea, no escucho lo que hoy se escucha, sino escucho Chicago, The Beatles, los Bee Gees, Supertramp, Pink Floyd, cosas, ¿no? Sí. De esa época, de los 70s y los 80s y los 90s, pues porque mi abuelo escuchaba eso. Y ese gusto, no solo del ser médico, sino también del gusto por la lectura y de la música, pues me lo contagió. Sí. Caleb era el... No, todos hablando de no sé, güey, pues ¿qué será? Pues tú más o menos andas en mi edad, güey, hablando, no sé, de pinches novelas de Televisa, y tú así como que, y esa... No, ¿Sí veías la tele, güey? Sí veía tele, pero siempre fui la bibi de la familia, o sea, me hacían bullying, ¿no? De por qué no eres un niño normal, la oveja negra de la Sacabas familia. un dato acá random. Sí, siempre he sido así, sí. Sí. Y algo que me gustaba mucho es que como mi mamá fue bailarina de ballet y mi tía abuela también fue de las fundadoras del ballet folclórico de Amalia, pues estaba en clases de teatro. Entonces un modo de que a mí me hizo ser más extrovertido fue el teatro. Yo tengo formación de teatro y siempre nos formaron pues con expresión corporal, de cómo modular la voz, llevaba ballet, entonces te daba presencia escénica muy fuerte y era una competencia también muy ardua porque si supieron que yo era familiares de tales bailarines, pues híjole, era más presión sobre mí. No me dediqué al teatro, pero es una pasión que también tengo. ¿Te gusta? El teatro me gusta mucho. Qué chido, güey. Sí. ¿Y si andabas en el ballet y todo? Sí. En esas épocas yo era un palo, o sea, te da mucha condición física. Que pues ya al ser residente y médico, pues pierdes. ¿Llegaste con eso hasta la preparatoria o la universidad también? En la universidad hacíamos mucho teatro, hacíamos temporadas de pastorelas, hacíamos obras muy fuertes como Rigoletto, teníamos clases de música. En ese entonces me consideraba barítono, pero pues como cualquier instrumento, ¿no? Lo dejas de utilizar, se deteriora y pues ya. No me pidas que te cante porque ya no tengo la técnica ni nada. Pero sí, pues me gustan mucho las bellas artes, o sea, que me gustan muchas cosas, pues. Qué chido. La historia de México es algo que mi abuelo me llevaba de chiquito a Coyoacán, entonces es una delegación que tiene mucha historia. Güey. Sí, está ahí la casa de Frida Kahlo, está la casa ay, se me fue el nombre, no puede ser. De socialista, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, hay mucha historia en torno a lo que esa época se dio del muralismo mexicano y pues todo lo que tuvo que ver ahí, las relaciones exteriores de Hernán Cortés, el palacio, la iglesia más antigua de México, que es la Conchita, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que había en Coyoacán. Qué chido, Caleb, güey. O sea, y la gente te ve y no se imagina todo eso, güey. O sea, no, creo que no se los vas contando a todo mundo así de que no, güey, pues sí, la casa de León Trotsky. Sí. La casa de León Trotsky, que incluso tuvo ahí sus que veres con Frida Kahlo. Sí.
Bienvenidos a un capítulo más de Historia de México con Caleb. No. Sí, ¡Ey, qué chido, sí, güey! me apasiona mucho. ¿Sí? Fíjate que a mí me impresionó mucho un día que llegué a la casa de un coR mío, Ujú. amigo mío, Abraham, y en su cuarto, güey, su cuarto eran, las paredes eran como repisas y tenía libros, güey, de los libros que él había leído. O sea, sus paredes son libros. Y como en 3 hileras, güey. Y tiene llenas las paredes de su cuarto, güey. Aparte tenía una mesa como con un cerro de libros. Y dije, güey, qué pedo. Ah, es que son los libros que he leído, amigo. Dije, no mames. O sea, sí es que tengo leyendo como desde los 8 años y 7, 8 años. Entonces todos los días Sí. lees. O sea, está bien chido, güey. La verdad que yo a lo personal, a mí nunca se me dio este, Gusto tan gusto apasionado. tan apasionado por la lectura. Como tú Ujú. dices, güey, una lectura obligada que es como leer la medicina y eso. Y la neta, creo que es falta, pues que también te pongan enfrente algo que te guste, güey. Hay gente que le gusta mucho los carros, ¿no? Ujú. O gente que le gusta mucho el deporte, o pues también el deporte más común es el fútbol, güey. Y a mucha Ujú. gente dice, güey, pues que a mí no me gusta el fútbol. Pero le pones el automovilismo o el tenis y dices, ah, no mames, está bien perro, ¿no? Ujú. Entonces creo que es como que te pongan enfrente lo que realmente pues te agrade. Entonces, llegas a medicina, eres de Ciudad de México tú. Sí. ¿Por qué no la UNAM? Pues fíjate que hubo muchos cambios de domicilio de mi familia. Ok. Entonces, ahí próximo a Ciudad de México, a escasa 1 hora, está Toluca, Ujú. que es la capital del Estado de México. Ahí mi familia se fue a vivir después de todos estos movimientos del 68 con mis abuelos y después con el último gran terremoto que hubo. Ujú. Y mucha gente de la Ciudad de México se fue a Toluca porque pues no era la misma actividad sísmica o con menor escala, ¿no? Sí. Y había muchos cotos de casas que se empezaron a rematar, ¿no? O sea, vénganse acá. La Y fue vivir, como ajá. una opción que mucha gente de la Ciudad de México tomó. Entonces mi familia se fue a Toluca a vivir y pues ya no éramos defeños, ¿no? Ya Ajá. éramos toluqueños. Toluqueños. Y entonces la Universidad Autónoma del Estado de México fue la universidad que me acogió para estudiar medicina. Yo era Exatec, yo toda mi preparatoria la estudié en el TEC de Monterrey, Ok. Campus Toluca, y ahí había también pues ciertos perfiles, ya te empezaban a perfilar hacia lo que querías. Fíjate que es algo que no pasa en la educación pública del país. Ujú. No te preguntan qué quieres hacer y no te empiezan a dar ciertas clases para ver si sí te gustan. Acá en el TEC de Monterrey sí te empezaban a dar clases de anatomía y de fisiología. Ok. Entonces te empezaban a perfilar hacia lo que tú querías, ciencias de la salud. Ujú. Y sí me ayudó mucho esa perfilación y ese también plan de vida y carrera que nos hicieron para tomar la decisión de que sí quería ser médico. Médico. Porque estaba entre ser historiador, actor, Un sí, montón ¿no? de cosas, güey. Sí, porque es que me encanta, por ejemplo, casi a todos los Cirque du Soleil que vienen voy, a Ajá. las obras de teatro de Broadway voy. Por ejemplo, ahorita que está el Rey León Ajá. en el teatro que está al lado del Soma de Ciudad de México, quisiera ir, pero pues ya con tanto trabajo, Ajá. a veces no se puede. Pero sí, siempre que vienen obras de teatro importantes aquí a Guadalajara, pues intento ir. Qué chido, Sí, güey. sí. O sea, y en algún momento, obviamente, imagino que te gustaría dedicarte a algo de teatro y esas Me cosas, güey. gustaría tener una escuela de teatro, fíjate. Me gustaría tener una escuela, ya como un modo de inversión Ujú. de algo que me gusta y que me daría ese chance de escaparme tantito De de la de medicina. la medicina. Bueno, ahorita vamos a platicar del Sí, estrés sí. de la urgencia, ¿no, Sí, güey? sí. Oye, amigo, entonces entras a medicina y qué tal la competencia? ¿Qué tal el nivel académico de tu universidad? ¿Cómo se te hizo a ti tu universidad, güey? Pues mira, solo entramos 120, Ok. 120 personas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues como tú sabes, el 56% de la población total del país está en el centro del país Ujú. y eso hace que aún más haya más competencia en cuanto al estudiar medicina. Poco a poco
se ha dado ya más una mercantilización de la medicina porque ya hay muchísimas más escuelas privadas que te pueden otorgar esa educación de que seas médico, pero la calidad es algo indispensable, ¿no? Entonces, no olvidemos que, pues sí, puedes ganar mucho dinero de una escuela particular de medicina, pero la calidad de la enseñanza, de que realmente salgas como un médico preparado para enfrentarte a un paciente tú solito es otra cosa. Y la Universidad Autónoma del Estado de México fue una de las primeras universidades que dio medicina. Entonces, es una facultad que ya tiene más de 60 años dando medicina y que, como todo, ¿no? Si tú eres buen estudiante, en cualquier lado vas a ser. Pero ayuda mucho, sí, que tengas buenos catedráticos, las herramientas, las rotaciones, los hospitales. Realmente yo creo que es una facultad con muy buen nivel académico. La competencia, sin duda, ¿no? Es muy fuerte con los compañeros y más cuando te vas acercando a si vas a ser residente, qué especialidad quieres tener. Ya sabes, ¿no? Toda la presión social que se da en cuanto a acabas medicina y te tienes a someter al ENAR para ser residente o te quieres quedar como médico general. Entonces sí, mi facultad de medicina creo que sí me brindó todas las herramientas necesarias, no solo para formarte como médico, sino también como alguien que tiene que ser humanista, ¿no? Porque también son los conocimientos, pero también para ser buen médico debes de ser buena persona, debes de ser alguien empático, debes de saber más cosas que solo medicina. Yo ahí puse más mi semillita, porque yo fui divulgador de la red Alsate. Es una red de divulgadores de la ciencia y la cultura, y yo tenía un proyecto de difusión cultural y científica que se llamaba Eureka, como la palabra de Arquímedes, que quiere decir lo encontré. Y ahí hacíamos un programa de radio en donde la utilidad social de mi programa de radio era hacer que la ciencia no fuera aburrida, que la ciencia es divertida, incluso asombrosa y necesaria para que haya avances en pro de la humanidad, ¿no? No solo deleterios como la bomba atómica. Entonces queríamos hacer programas en donde pues desenmascaráramos eso divertido de la ciencia. A lo mejor conceptos tan complejos como la física cuántica o cosas que a lo mejor no entendemos. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, híjole, ¿no? ¿Cómo es esto de que estamos suspendidos en un planeta, en la nada, bajo ciertas fuerzas gravitacionales y que se sigue expandiendo ese universo? O sea, es algo muy complejo que yo a veces me pongo a filosofar y digo, hijo, ¿cómo es posible esas cosas, no? Y que son cosas muy padres de astronomía. Entonces yo tuve la oportunidad de imitar a Julieta Fierro, por ejemplo, que es una astrofísica muy importante de la UNAM, a platicar con ella de todas estas cosas, a científicos como Carlos Rojas de la UNAM, y a Óscar de la Borbolla, que es un literato de la UNAM, también a filosofar con él de la existencia. O sea, hacía muchas cosas porque yo quería, o yo creo que el médico sí debe ser alguien culto, sí debe de saber más cosas que solo medicina, y atraía a mis compañeros a participar a las conferencias que organizaba, a los tendederos de poesía. ¿Y o sea, sí jalabas gente o no? Sí, fíjate que sí, nos daban un apoyo de más o menos 12,000 pesos al semestre. Y con eso que nos daban teníamos que hacer actividades, teníamos que fomentar pues la cultura y la ciencia. Entonces, por ejemplo, en el Día de la Danza, mi hermana y pues mi mamá, ya ves que estaban enfocadas en su danza, mi hermana también practicaba danza árabe y ballet, entonces me la llevé con su grupo a que bailaran. Hacemos como ese tipo de actividades culturales para que los chicos ahí también se desapegaran del estrés de los exámenes. ¿Y ahí te acompañaba Trigos o no? Sí, Alonso Trigos, ahí estaba presente en muchas de mis actividades, sobre todo en las conferencias que le llamaban la atención, por ejemplo, sobre sexología también, que llevábamos tabúes de la sexualidad. Teníamos que llevar temas que les llamaran la atención a los chavos para que los engancháramos y después ya fueran a otras actividades, ¿no? Que a lo mejor no eran tan atractivas como declamación de poesía erótica, por ejemplo, ¿no? El modo en cómo se utilizan las metáforas para una relación sexual o cosas así que no son muy comunes, el aprender a
a decir cosas con sinónimos o antónimos de una forma erótica y poética. Fue un taller que hicimos ahí. Fue padre, fue una época muy padre de mi facultad. Checale, Pero es que, güey. ¿sabes qué? Güey, te veían ahí y nadie se imagina, güey, la neta. O sea, que hiciste todas esas cosas, pues, ¿no? Invité yo a una familia migrante española de la Ciudad de México, Ok. que son de izquierda muy fuerte y que en esa época Andrés Manuel López Obrador no había ganado la presidencia. Yo soy de izquierda y siempre lo he dicho abiertamente. Yo soy de izquierda, pero moderado, y lo que hay que criticar lo critico. Yo siempre he sido crítico de cualquiera que esté, incluso de Claudia Sheinbaum actualmente. Entonces yo invité a esta gente que no era muy apegada a la rectoría de ese entonces. Entonces por ahí no era muy bien querido en rectoría por las actividades que yo hacía o por los invitados que ¿Qué llevaba. tenías? Porque estaba muy tenso, o sea, estaba muy tenso. En el Estado de México y Ciudad de México estaban muy tensa la situación política antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, porque no sabíamos si iba a retornar el PRI a la presidencia o realmente si ya iban a dejar ganar a Andrés Manuel. Entonces, pues cualquier actividad que tenía tintes de izquierda o de personas abiertamente izquierdistas no era tan agradable. No era bien visto, Pero sí, yo me seguía acuerdo, güey. haciendo mis actividades. Sí, sí, acá, o sea, yo estaba en ese tiempo en la universidad y también Sí, era así como que el que decía Andrés Manuel, sí, se le iba la gente encima, güey. sí, sí, sí. Oye, Caleb, ¿y por qué? O sea, bueno, llevas una formación, tu universidad, hiciste varias actividades extracurriculares, enfocado a cultura, que es lo que a ti te gusta, güey, también, ya nos has mencionado varias veces, pero ¿no se te ocurrió otra cosa más que urgencias, güey? Por el hecho de que me llevo mejor con la gente más grande que yo, se me Ajá. ocurrió geriatría. Ok. Este, pero fíjate que al final de cuentas no me definía por qué materia me gustaba más. Ujú. Me gustaban todas. Ajá. O sea, todas me apasionaban de alguna forma. Y decía, híjole, qué difícil dedicarse solo a algo Sí, en específico, en ¿no? específico. Y yo dije, ¿qué carrera concuerda con mi personalidad, con el nivel de conocimientos que yo me exijo a mí mismo Ujú. y con que yo tengo que saber de todo? Y pues urgencias. Urgencias, pues eres el médico de primer contacto Sí. que decide en segundos qué cosa le va a beneficiar al paciente. Ujú. Tienes que saber de todo, debes de saber de neurología porque a ti te llegan los CVCs, debes de saber de cardiología porque te llegan a ti los síndromes coronarios agudos, las arritmias cardíacas, de neumología porque te llega el paciente asmático, hipocoso, te De debes de saber pediatría, de de pediatría embarazadas. porque de todo. Entonces básicamente yo dije, pues aquí soy, Ajá. y concuerda con mi personalidad porque yo soy muy hiperactivo. Ajá. O sea, no me puedo estarme quieto. De hecho, en la residencia me hacían bullying, bueno, me hacían como esta broma de que Caleb, ya siéntate, no me estás haciendo valla, ya siéntate tranquilo, porque siempre, sí tengo un compromiso muy fuerte con mis pacientes, o Sí. sea, siento que el paciente que llega a urgencias es un paciente totalmente vulnerable, no solo porque se despoja de su ropa y solamente le ponen una batita, sino porque te sientes realmente mal. O sea, alguien que va a urgencias es porque requiere de la ayuda y vive una condición crítica de vida o muerte. O sea, realmente es muy complicado ser paciente en un servicio de urgencias. Tú hace ratito, bueno, fuera de cámaras platicamos, bueno, lo que dices es completamente cierto. El paciente que llega a urgencias, pues a veces, muchas veces también, tanto los médicos como el personal de hospital, como que está muy viciado todo el rollo, güey. Ya ves de que, no, es que sí tienes que llegar casi, pues, para fallecer a urgencias para que te atiendan. Entonces, en realidad muchas veces dices, pues sí, o sea, pues es que es urgencias, no puede ir con una gripita. Pero a veces una gente o una persona, pues puede que durante el día tuvo gripa y al final de cuentas en la noche tiene fiebre, se siente muy mal y quiere ir a un servicio de urgencias, ¿no? Pues está el servicio de urgencias, ¿verdad? Y ahí ya no hay consulta externa, entonces, pues es lo que te toca, güey, ¿no? O sea, tú puedes decir, güey, pues a lo mejor no te voy a pasar primero, pero pues al final de cuentas te tengo que atender, ¿verdad?
Pero bueno, fuera de cámaras, platicábamos de que, e incluso hasta en la institución, hay una cosa que se llama médico familiar y médico no familiar, ¿no? Ujú. O sea, y no vamos a negarlo, la verdad. O sea, ni vamos a, ¿cómo te diré? A hacernos tontos, por así decirlo, ¿no? De que decir, "Ah, yo sí me gusta urgencias, pero es mal visto ser urgenciólogo. O es mal visto, o sea, es mal visto por el ámbito médico, o sea, no ser especialista, güey. Eso es una. Ujú. Es como que el más mal visto, se puede decir, ¿no? Ajá. Dos, medicina familiar. Y tres, medicina de urgencias. ¿No? Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, es mal visto por muchos, güey. Todavía en este momento. O sea, porque muchos pueden decir, ah, Caleb es alguien que se exige, es alguien que tiene la capacidad. Como, bueno, te dijeron, oye, ¿por qué no haces mejor interna? Ujú. Sí, también era una opción, sí. Pero mira, qué bueno que tocas ese punto porque con la pandemia de COVID dejó muchas cosas. Ok. Y una de las cosas que dejó es que se hizo un esfuerzo, a lo mejor no al 100%, de poner a la medicina de urgencias como una especialidad muy necesaria. No solamente como nació, como una especialidad que nació a raíz del terremoto del 85, porque nadie sabía cómo abordar la urgencia médica de las secuelas que tuvieron esos pacientes, sino que nadie le entraba, ahora sí que a los madrazos, como se dice, Ajá, sí, sí. ante una enfermedad emergente que nadie sabía qué onda y que los únicos que sabemos más de ventilación mecánica invasiva pues somos los urgenciólogos. Somos aquellos que sabemos qué protección pulmonar debe de tener el paciente, qué es un SDRA, los parámetros gasométricos que debe de tener. Y entonces hizo un esfuerzo por hacer que el urgenciólogo sea visto como una especialidad que tiene mucha importancia. Pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo en una sociedad mercantilista, de superficiales, de cosas que tienen que ver con la estética. Y entonces hay una discriminación hacia el médico familiar y hacia el urgenciólogo como médicos de primer contacto. Okay. Realmente la medicina debería de ser entendida al revés, porque la medicina preventiva es la más barata y es la medicina que menos secuelas nos darían, ¿no? O sea, antes llegarías a un especialista porque de veras ya estás grave, pero ahora ya llegas, por ejemplo, por una taquicardia sinusal con el cardiólogo. Ajá. Entonces, pues básicamente el papel del médico familiar, del urgenciólogo y del médico general como médicos de primer contacto deberían de ser los que tengan un buen salario y hacer que realmente no se tenga que llegar a un médico especialista, porque el médico especialista ya tendría que ver cuando realmente No se resolvió el problema. no se resolvió el problema, cuando ya es un tema muy complicado que realmente tiene que tener no solamente la atención de los conocimientos, sino también de insumos, de herramientas muy, muy finas que solamente un especialista ya fuera de urgencia de medicina familiar conoce. Sí. Pero sí, o sea, lamentablemente sigue habiendo ese tono despectivo hacia los médicos no familiares y urgenciólogos, que pues realmente cuando tú te contratan en una institución pública somos pares, ¿eh? No nos pagan más. Si tú eres médico plástico, realmente en una institución pública somos médicos no familiares y tenemos el mismo salario. Eso también de lo no familiar, pues híjole, también son etiquetas, estamos llenos de etiquetas en la sociedad actual, ¿no? Es que lo menciono, Caleb, porque pues habrá muchos que realmente, o sea, muchos que realmente no quieran hacer especialidad, güey. O sea, que digan, ¿sabes qué? Pues yo no quiero aguantar, antes era mucho más mal visto, ¿no? Que dijeras, voy a entrar y voy a renunciar. No, güey, ni Sí. de pedo, no podías, güey. O sea, era como que un pecado mortal, güey, así decir, no, voy a renunciar a mi especialidad, ¿no? O sea, no se podía, güey, los médicos se aguantaban, ¿no? Hoy en día, la verdad que no pasa así, la verdad que los chicos, ya dicen, no, o sea, es que priorizo mi salud mental y son como más pro de eso, ¿no? Y también
Porque puede haber muchos que digan, es que siento que me gustan las urgencias, pero pues es que luego qué van a decir, ¿no? Porque vivimos mucho de eso, güey, del qué van a decir. Yo siempre les digo, hagan lo que a ustedes les Sí, gusta, o sea, al final de cuentas, vas a ir a disfrutar tu trabajo, güey, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, y siempre esta anécdota la platico, pero muy repetitivo, de mi amigo Jezreel, que le gustaban mucho las urgencias, güey. Yo creo que tiene que ver mucho la sede, fíjate, porque a ese güey le gustaba mucho urgencias. Saludos a mi amigo Jez, luego le voy a poner este clip a él. Había trabajado en Cruz Roja, Cruz Verde, güey, pues ujú, servicios de urgencias, ¿no? Ya te ujú. imaginarás tú. Llega a urgencias de la 46, no sé si has ido alguna vez a la 46, y pues es un monstruo de hospital, güey, Sí, ¿no? sí. Llega, rota el primer mes en anestesiología, porque se van y se enseñan a intubar, bueno, a practicar intubación, Ujú. punciones lumbares y demás. El primer mes él no estuvo en urgencias, estuvo en anestesiología, güey. Entonces, pues a nosotros en la 46, pues teníamos un paciente, ¿verdad? No es la misma enfocarte en un Sí, no, paciente en definitivamente. A5, güey. Ujú. Era las 8:30, 9. Chicos, vayan a desayunar. A la 1 vayan a comer. A las 8 de la noche vayan a cenar. Pues ese mes así lo pasa, güey, ¿no? Sí, sí. Entonces llega su primera guardia de urgencias y al día siguiente va conmigo. Parecía, güey, que lo habían asaltado, güey. O sea, parecía o Sí, sea, que le habían pegado, güey, así sucio, cojeroso, güey, despeinado. sí, Y yo le dije, cansado. sí, güey, cansado, se veía así derrotado, güey. Dije, güey, ¿qué tienes? No, amigo Jaycee, sí me decía, Jaycee, güey, voy a renunciar. Y le dije, ¿por qué, güey? Dice, no, güey, es que no sé nada de los pacientes, güey. Pues, pues me endejearon toda la noche, Ujú. güey. Me trajeron llevando, o sea, no desayuné, güey, no comí, no cené. Nada, güey, o sea, no sé nada, no aprendí nada. No me trataron ni como persona, güey, o sea, así Sí, como... o sea, yo no sé, güey, si tuvo que ver qué pasó primero con nosotros y ujú, luego llegó a pues a su lugar, ¿no? Que tú dices, pues, güey, es lo que te toca. sí. Entonces renunció, se metió a anestesio y quedó, güey. Y disfruta ahorita, creo yo, ser anestesiólogo, ¿no? Y disfruta mucho a los pacientes que están inestables, güey, por Ah, ejemplo. ya, O ya. sea, a él Ujú. si le llega una Sí, le gusta más. arritmia, Es un algo caso más más, o algo interesante. así, él Sí, está entretenido, güey, ajá. y le gusta, güey. Sí. Pues mira, definitivamente el urgenciólogo tiene que pasar por rotaciones. Y Ajá. una de las rotaciones que son indispensables dentro del plan de estudios de la UDG es anestesiología. Ujú. Porque debes de saber manejar la vía aérea difícil o no difícil, y en el servicio de anestesiología pues encuentras las herramientas, la técnica, el espacio y los pacientes para hacer una intubación no rápida, sino con todo controlado, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes de programados. Sí, aclaro que se operan Urgencias. urgencias, y entonces también ahí estás tú para ver si el paciente necesita una ventilación mecánica invasiva, pero es un espacio en el cual nosotros nos sirve para practicar eh, y evaluar de una mejor manera la vía aérea de un Ujú, paciente, recordar escalas como la de Malampati y otras, ujú. para saber qué tuvo ¿Qué que esperar, no? seleccionar Del el tubo, paciente. qué esperar, o hacer ya por ejemplo, una intubación retrógrada, que son las más Ah, difíciles. sí. Pero sin duda es muy diferente, ¿no? En urgencias debemos de hacer incluso a veces intubaciones crash, porque Ajá. si no intubas al paciente en ese momento, puede caer en paro cardiorrespiratorio, si no es que ya cayó. Y pues son escenarios clínicos muy diferentes. Eso que mencionas de que quizás se trata de una forma inhumana en urgencias, es porque no todos tenemos la sensibilidad ni la habilidad de la templanza, ¿no? Yo cuando llegué de R1 a urgencias, pues, híjole, es un mundo de caos, ¿no? Ajá. Que no encuentras para empezar qué hacer porque no conoces el hospital, no sabes qué insumos tienes, no sabes si te van a dar a ti la libertad de decisión, ¿no? Porque tienes siempre una jerarquía en medicina, eso es otra cosa aparte también complicada.
porque a veces hasta te da miedo preguntarle a tus adscritos cosas, porque sí es cierto que somos deshumanos entre nosotros mismos. O sea, no se apertura esa empatía y ese respeto o ese ambiente de cordialidad para hacer un ambiente más ligero, sino que al contrario, no, yo soy tu adscrito y a mí me respetas y cosas así. ¿Cómo no vas a Entonces, saber eso? La siempre, chingada. siempre, desde que yo he sido estudiante y me he dado cuenta de eso, he querido romper esa cadena. Y esa cadena solamente se rompe pues haciendo, eh, pues enfrentando a esas personas que hacen el ambiente laboral tan hostil, ¿no? Ujú. Tan severo, tan como de nervios. Y es diciéndole, ¿sabes qué? En urgencias, el trabajo en equipo es indispensable. Es la herramienta más indispensable que se solicita o se necesita para que el paciente le vaya bien. Porque si tú y yo no nos llevamos y estamos solos en la guardia, simplemente por eso puede ser que tú no me ayudes cuando un paciente caiga en paro, porque te caigo gordo. Ujú. Hay que ser profesionales primero. Sí. Y las diferencias, quitarlas en ese momento por beneficio del paciente. Entonces, alguien que vaya con un chip en urgencias de yo lo sé todo, nadie. Nadie entra sabiendo todo. Las urgencias a mí sí me dieron una evolución, o sea, no soy el mismo de que llegué de R1 ahorita que ya soy urgenciólogo Ujú. como tal. Te da templanza, te da una habilidad de ordenar, de priorizar, ¿no? De saber entre un caos de mercado que puede haber a veces de urgencias, saber quién necesita realmente una atención en segundos, quién la necesita en minutos, quién puede recibir la atención en horas y quién puede esperar aún más, porque justamente como tú tocabas, hay urgencias sentidas y hay urgencias reales. Una urgencia sentida es cuando tú crees que si no te atienden tu uña enterrada, vas a colapsar y te vas a desmayar. Que sí, o sea, yo no voy a criticar que el dolor no sea una urgencia, pero hay pacientes, lamentablemente, que realmente necesitan una atención ya. Y Ujú. tú te debes de esperar en un servicio de salud pública. No hay todos los especialistas que se necesitan, primero, para una Ujú. población tan grande y que sigue en aumento en las metrópolis como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No hay hospitales necesarios, no hay especialistas para toda la población mexicana y eso nos limita aún más en dar una atención de calidad y calidez a los pacientes. Y a veces los pacientes eso no entienden que no es nuestra responsabilidad, es de los que están arriba, Sí. es de los que deben de hacer que la salud pública sea un derecho y no solamente algo que tengan que cumplir por ser el Estado, es un derecho. Nosotros tenemos que exigir que haya mayor cobertura en salud pública y que haya mejores insumos, mejor preparación y más empatía entre médicos primero, ¿no? Y Ujú. después ya, pues a nivel hospitalario. Sí, güey, porque entre nosotros nos peleamos, güey. Sí, Ahora sí, sí. imagínate con los pacientes, Ujú. pobrecitos. Oye, Caleb, y por ejemplo, tú estuviste, ¿por qué el Valentín, güey? ¿Por qué el Valentín? O sea, ¿porque ahí Ajá. caíste o por qué? No, el Valentín Gómez Farías es un hospital que tiene a varios profesores de la Universidad de Guadalajara Ujú. que son muy reconocidos por su enseñanza. Por ejemplo, el doctor Iván de Dios, Ujú. que es director o jefe todavía del Servicio de Urgencias del Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. Hay mucha historia detrás de cómo el ISSSTE forjó un espacio muy importante para la salud de los jaliscienses Ujú. y es un hospital que aparte está en una zona muy específica, ¿no? Está en el centro de Zapopan, que tiene cercanías también de transporte, porque tú también ves eso, o sea, como residente no te paga lo suficiente como para que tú te des ciertas privilegios porque no te alcanza. Ajá, sí. Entonces tienes que ver también esas limitaciones, ¿no? Que sea un hospital en el que tú puedas llegar por tren, por camión, por tu coche. Entonces es un hospital que tenía todas esas cosas, ¿no? Buen ambiente académico, una sala de urgencias que no estaba con tantos pacientes, porque yo creo que sí está bien que te llegue de todo, pero también tener un montón de pacientes de hasta 100, ¿no? En otras sedes, Ujú. creo que a mí me enfocó
se me enfocó también en eso, ¿no? Que la cantidad de pacientes o la cantidad de trabajo que tuvieras, porque a veces yo creo que no se aborda la fisiopatología total de la enfermedad si tienes tantos pacientes. Ya en el ambiente laboral, pues te tienes que adecuar, Sí. porque no siempre vas a estar en el ISSSTE con 50 pacientes máximo, 60. No, hay nuevamente el problema de que no hay los suficientes especialistas para tanta población, y a veces hay hospitales del IMSS que tienen más de 100 pacientes en un turno y que pues tienes que hacer lo mejor posible. Entonces, creo que el adiestramiento en la residencia en esa sede me permitió ver puntos clave, signos o síntomas clave que yo sé identificar para ya tomar decisiones para disminuir la mortalidad y morbilidad del paciente. Entonces creo que todas esas cosas que vas viendo como mañas, ¿no? Ujú. Que vas adquiriendo del seleccionar una serie y que vas adquiriendo ya dentro de la residencia, te hacen despertar tu instinto clínico para ya después ofrecerlo a los pacientes y con más población, ¿no? En otros hospitales. Oye, Caleb, de R1, ¿qué te tocaba hacer, güey, en urgencias? Bueno, me río porque DR1 fue el año más difícil que yo he tenido en mi vida. Primero, porque yo era muy allegado a mi familia. Ajá. Y aquí no tengo mi familia nuclear. Aquí en Guadalajara yo era foráneo y Sí. sigo siendo foráneo. Ujú. Sobre todo con mi mamá, ¿no? Yo era uña y mugre de mi mamá. Y pues también los amigos que dejas de allá de tu facultad, por ejemplo, Alonso, ¿no? Que pues ya tampoco lo pude ver. Ajá. A Rosario, a todo mi grupito de amigos y amigas. Y llegas aquí y pues tienes que volver a ser amigos, buscar, qué Casa, qué comer, comer. porque en tu casa, híjole, valoras muchas cosas, ¿no? Que tus papás te daban un refrigerador lleno de tu queso favorito, de tu jugo favorito, y ya. Cuando vas a hacer tú como foráneo la despensa dices, ah, caray, pues qué cara está la vida, porque de unos 10 cositas ya son Sí, 400, sí, 500 güey, no, güey, pesos. 2,000 pesos. Espérate, güey, el detergente, la luz, el agua, la gasolina, el carro. O sea, ya es una cosa fuerte, ¿no? Y que como Ajá. residente, pues, pues no vives mal. Con la beca del ISSSTE, la verdad es que es la mejor beca, la del ISSSTE y no la del IMSS, que también es algo que yo evalué al ser residente, porque la verdad, ¿no? O sea, uno tiene ciertos gustos que es muy difícil de quitar y Ajá. que dices, híjole, ¿no? ¿Qué hago? DR1, entonces, tuve que atravesar pues un duelo no patológico, pero sí lo viví, de empezar una nueva vida, ¿no? Nuevos amigos, ese desapegamiento de la familia, de todos los domingos carnita asada, o comer con los abuelos, los tamales, el atole, híjole, muchas cosas, ¿no? Que nosotros acostumbrábamos, pues se fue. Entonces, eso por una parte te vulnera, ¿no? En cuanto a lo psicológico. Pero también el ser alguien que pues, estás en la última escala de la alimentación, Ajá. ¿no? Entre los médicos. Y pues te toca hacer muchas cosas administrativas. Te toca hacer a ti las notas de ingreso, el censo médico. El censo médico es colocar el nombre del paciente, su edad, su fecha de nacimiento, el diagnóstico que tú crees que tenga inicial y el pendiente. Ujú. Entonces tú como R1 tenías que hacer el censo de todos los pacientes que ingresaban y tenerlo listo cada final de turno para enviarlo a los jefes, imprimirlo a tus adscritos y que vieran qué pacientes les tocaban. Eso era el mayor estrés, ¿no? Que el censo estuviera bien, que estuviera siempre a tiempo y evidentemente pues sigues siendo estudiante, o sea, ya eres un trabajador, ¿no? Del instituto, del seguro social o del ISSSTE, sea de qué residencia tengas o qué sede, pero sigues siendo estudiante. O sea, aparte de abordar a los pacientes, de dar un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, de pedirle laboratorios, de pedirle gabinete, también sigues dando clases, sigues teniendo clases programadas y pues tienes un horario pues difícil, ¿no? Tienes que llegar a las 6 de la mañana como R1, de R2 ya llega a 6:30, de R3 a las 7, entonces eso vas teniendo como tal Beneficios. beneficios o ventajas de ya
ser residente de una más alta jerarquía, pero de R1 sí te toca ser el que llega casi casi a barrer el hospital y salir más tarde, ¿no? Eres el que más tarde sales, el que casi no tiene permisos para ir a congresos, mucho menos para tener vacaciones en Navidad o Año Nuevo. Tienes que tener guardias en Año Nuevo o en Navidad o en vacaciones de Semana Santa o de estas fechas que pasaron hace poquito. Mm. Y pues tienes que aprender lo más que puedas para abordar a un paciente hemodinámicamente inestable. Tienes que saber las herramientas fundamentales de un urgenciólogo, como saber intubar, hacer toracocentesis, paracentesis, poner catéteres venosos centrales, poner líneas arteriales. O sea, ahí es el periodo en el que más práctica debes de tener para ya después enseñarles a tus residentes que van a llegar, ¿no? Porque después del R1 vas a ser R2 y tú vas a ser el maestro de los que vengan. Entonces eso es una cadena de academia también, que es una responsabilidad también como residente que muchos no la concientizan o no tienen el compromiso de enseñanza como residente. Pero el residente de alta jerarquía es indispensable para formar buenos R1 y después buenos urgenciólogos, que creo que es algo que sí hay que repensar, porque sí tenemos esa responsabilidad como residentes, ¿eh? De formación De con los formación. menores. Sí, sí, sí. ¿Tú te consideras que en la residencia, bueno, ya cuando eras R3, sí enseñabas a tus R menos? Sí, fíjate que a mí me gustaba mucho, tenía grupos de WhatsApp con ellos, en donde no estaban los adscritos y no estaban los médicos titulares, en donde yo les enviaba artículos, actualizados acerca de los temas, o les enviaba presentaciones que yo ya había realizado, con el pago de que yo les iba a hacer examen en el pase de visita de esos temas, porque era así como de, pues sí, ya te pasé la presentación, no hay problema, duérmete ese tiempo, pero lee el tema y yo te voy a preguntar lo fundamental de tu memoria pulmonar, por ejemplo. Y hacíamos ese tipo de pases académicos y hacíamos como trivias, ¿no? Hay ciertas aplicaciones en que tú le dabas clic y era como una ruleta. Lo que yo hacía a veces con ellos y con el doctor Antonio, que es uno de nuestros escritos, nos ponía esas trivias y tocaba, por ejemplo, EBC o síndrome coronario agudo. A ver, ¿cómo haces el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo haces, qué tratamiento debe de tener? ¿Qué escalas se utilizan para esta enfermedad? ¿Qué pronóstico? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué hay que cuidar? ¿A los cuántos minutos de sacar el electro? Cosas así, ¿no? Que hacían un ambiente un poco más, amigable, porque tú veías que pues sí se preocupaba por ti ciertos adscritos o los residentes, ¿no? Como yo te decía, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho enseñanza. Desde que yo empezaba a hacer mi servicio social de la facultad como médico general, empecé a dar clases particulares y clases en institutos privados a enfermería. Y después de enfermería empecé ya a dar clases a estudiantes para medicina y pues, por ejemplo, cuando van estudiantes de la autónoma como preinternos allá en mi sede, en el ISSSTE, pues les enseñaba o, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes leer el electro? No sé, pues me ponía ahí con ellos y ya, ¿no? Y no, como ahí también me echaban ¿Tú cómo carrilla. crees que lo vea la gente, güey? Pues es que a eso iba, porque hay gente que lo toma como que, ay, creído, enseñándoles, pero realmente yo lo hacía porque me gusta. Sí, O sea, realmente me apasiona tanto mi especialidad y yo creo que una hipoteca social del médico es la enseñanza. O sea, de hecho, doctores somos o deberíamos de ser no porque tengamos un doctorado, sino porque doctor quiere decir profesor, alguien que enseña, doctore, ¿no? Y pues básicamente creo que una forma de pagar mi hipoteca social del ser servidor público, del ser médico, es formar buenos elementos. Y eso se hace desde que pues, tienes a tu alcance estudiantes de medicina, porque debemos también de convencer de que sí están en una carrera que les gusta. Y si no contagiamos esa pasión por la medicina, si vemos que la medicina es plana, aburrida, severa, competitiva, hostil, antipática, pues
¿qué ganas te van a dar de seguir estudiando medicina? Y yo creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Pero pues lamentablemente no todos piensan lo mismo. Y yo sí pienso que se debe de cambiar. Todos quieren plástica, derma, medicina Derma es estética. hermosa. La ventana de la piel en urgencias es muy importante, porque ciertas manifestaciones de la piel nos pueden anticipar incluso qué agente etiológico causa una neumonía, por ejemplo. El Mycoplasma pneumoniae tiene manifestaciones cutáneas que nos pueden orientar sin la necesidad de un cultivo de esputo de expectoración que sea ese agente etiológico. La derma a mí me gustaba muchísimo. Pero no las cremitas y todas esas cosas. Pues mira, lo estético siempre hay que cuidar, ¿no? Sí hay que cuidarse siempre, Sí. pero a veces siento que se dejan cosas muy necesarias por la estética y lo superficial. Sí está bien que seas un doctor guapo, que tengas la piel bonita, pero ¿de qué sirve si eres alguien payaso, antipático, que no enseñas, que crees que el objetivo último de tu especialidad es el dinero? O sea, algo tan común como el dinero. La verdad es que sí te quita mucho los nervios, como diría mi abuelita, el dinero, pero hay muchas cosas, muchas más cosas, y la enseñanza a mí también me llena, el ganarme amigos que tengan mis mismos principios y valores, que un paciente te dé las gracias porque hiciste algo, diste un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un buen trato. Híjole, también mucha gente se ha muerto, ¿no? Llegan pacientes que ya no puedes hacer mucho, o sea, que ya vienen para cuidados paliativos, y que lo único que les hacemos en medicina de urgencias es quitarles el dolor. Urgencias no es para todos, no es para todos. Sí necesitas estar loco, creo. A ver, güey, para ti, ¿qué es lo más chido de ser urgenciólogo, güey? Que puede salvar vidas literalmente. O sea, no lo digo con este tono egocéntrico, sino que realmente está en tus manos, en segundos, tomar la decisión para que ese paciente continúe con su vida. Y cuando tú abstraes que ese paciente que tú salvaste es papá, que está a cargo de una escuela, que forma a niñitos o los enseña a leer y cosas así, que salvas a gente productiva, que todavía está joven, pues cuanto más, ¿no? Hay pacientes que ya son muy viejitos, ¿no? Que tú ya sabes que tienen muchos comórbidos, que tienen polifarmacia, y que por tú más que quieras salvar a ese paciente, porque ves el dolor de los familiares, hay que aprender también a dejar ir, a no hacer este encizallamiento terapéutico, porque ya hay problemas bioéticos al respecto de la necesidad de intubar a un paciente que ya no tiene un pronóstico bueno, ¿no? Entonces, pero literalmente sí hay casos en los que tú puedes revertir una arritmia cardíaca que si no la hubiera revertido, ese paciente hubiera tenido un desenlace fatal. O que lo intubaste, ¿no? Le diste un tratamiento, por ejemplo, con una neumonía, en que el paciente lo requería por tener un SDRA severo, y que le seguiste el tratamiento óptimo, adecuado, con antibioticoterapia, con cristaloides, y que después ya desestubaste a ese paciente y que puede llegar a tener ya una vida después recuperado de eso, y de que su familia te dé las gracias también, pues híjole, sí es pues algo que te llena, algo que te inspira a continuar siendo urgenciólogo, y sobre todo a seguir actualizándote. O sea, porque también la medicina pues se actualiza día con día, y la enseñanza, fíjate, me ha gustado también por el ámbito en el que te mantiene actualizado. Tú debes de darle como docente a tus alumnos la información más actualizada que hay. Entonces, lo que más me gusta de urgencias es que siempre hay información nueva respecto de nuevas técnicas, de nuevos tratamientos, y de que puedes impactar realmente en que una persona continúe con vida. Sí.
¿Y qué es lo peor de ser urgenciólogo, güey? Lo peor de ser urgenciólogo son todos los estereotipos que se tienen al respecto de qué es un urgenciólogo. Por lo mismo, ¿no? Por la mala, la mala información que se tiene al respecto de qué es un urgenciólogo, que mucho tenemos culpa también los urgenciólogos. Porque, por ejemplo, cuando eres residente y cuando algo no puedes resolver tú, tienes que interconsultar, ¿no? Angiología, cardiología, neumología, a otras especialidades. Pero tú ya estabilizaste al paciente, o sea, tú ya le diste el tratamiento inicial y ya no puedes hacer más, ¿no? Por ese paciente, incluso ya resolviste la urgencia, que esa es tu función como urgenciólogo, pero ese paciente debe tener un seguimiento por un cardiólogo para que no vuelva a caer en esa urgencia que lo llevó al hospital. Entonces, ser un urgenciólogo no es ser un interconsultólogo. Y hay veces urgenciólogos que no se quieren actualizar, que no quieren abordar bien a los pacientes y que entonces se vuelve algo que ven los interconsultantes, ¿no? Dicen, no, pues ¿de qué sirve que seas urgenciólogo si nada más me vas a llamar a mí? Entonces tenemos culpa los urgenciólogos que no se actualizan, que no quieren trabajar en equipo con otros especialistas porque es un área de oportunidad. Si yo te llamé por un paciente que tiene una taquicardia que no pude revertir, tengo esa área de oportunidad que si me quedo contigo, a ver cómo abordas al paciente, pues tú te mantienes actualizado y aprendes. Pero es despectivo tanto del urgenciólogo como del otro especialista, porque pues así como que te ve feo, ¿no? Y pues ya, pues déjame abordarlo yo, ¿no? Pues ya me llamaste a mí, pues yo lo abordo. Sí. Entonces creo que debemos, como todos los que sean urgenciólogos, pues abordar a los interconsultantes como que tú ya hiciste tu chamba. O sea, ya hice esto como especialista y ahora tú ya te lo doy para el seguimiento crónico. Pero no ser conformista de que ya le llamé al que se encarga de la chamba de cardio y ya es su cuete. O sea, tiene que ver tanto que se tiene mala información despectiva de lo que es un urgenciólogo y de todo lo que debemos de saber, de todo lo que debemos actualizar, porque, híjole, somos una especialidad que también invierte en tener cursos externos, ¿no? Sí, como el ACLS, el ATLS, cursos de ecocardiograma, de ultrasonido, y que debemos de saber realmente muchas cosas como para que nosotros solitos nos infravaloremos. Entonces creo que está también la culpa en el urgenciólogo y está la culpa también en el que no se tiene quizás pues ese acercamiento con alguien de urgencias que sí ama urgencias, porque lamentablemente también hay muchos urgenciólogos que se metieron a urgencias porque nada más les quedaba esa opción. Eso te iba a preguntar, güey, ¿por qué? O sea, yo mi recuerdo de urgencias, o sea, es la gran mayoría de los médicos que trabajan en urgencias amargados, güey. O sea, la neta, yo no veía a ningún urgenciólogo, bueno, pocos, no generalizo, a pocos disfrutando así como tú dices su chamba, güey, decir, güey, llegó a ver chicos, allá, vamos, y esto, lo otro, ¿no? Como a lo mejor ves en algunas otras especialidades, digo, acá no lo veo, güey. O sea, bueno, yo en mi formación no lo vi. Sí. Entonces, de hecho, le hacía la misma pregunta a este zamarrón. Le digo, güey, ¿por qué hay tantos urgenciólogos enojados con ser urgenciólogos, güey? Pues mira, tiene que ver un problema de esto que decíamos de la población, derechohabiencia, ¿no? En las instituciones públicas y que realmente hay algunas instituciones que no le paga bien al urgenciólogo, ¿no? Sobre todo en el ramo privado o particular, y que la oferta y la demanda también nos hace como urgenciólogos que estemos trabajando dobles turnos, en la mañana, en la noche o en la tarde o en la jornada acumulada, y que tengamos que darle una atención, no sé, por ejemplo, a 15 pacientes en un espacio muy reducido de tiempo,
y que son pacientes que necesitan ajustes en el tratamiento, controles de electrolitos séricos cada 4 horas, gasometrías cada hora, hemotransfusiones. O sea, realmente se necesita un tiempo, yo creo aproximadamente así, de pacientes neurocríticos o críticos, al menos una media hora para que con tus residentes puedas realmente hacer los ajustes necesarios para que ese paciente continúe con un buen tratamiento. Y a veces no se tiene, o sea, tienes 15 pacientes que ver hemodinámicamente inestables o graves, o sangrado activo, con necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, que pues hace que lamentablemente tengas ese estrés como urgenciólogo. Híjole, están bien graves mis pacientes y solamente hay 4 adscritos, o solo hay 2 a veces. Entonces, tiene que ver la carga laboral por esta, por esta no contratación de médicos urgenciólogos en las instituciones públicas, pero también porque no hay más hospitales, porque no hay una inversión realmente en la salud pública. En el servicio de urgencias, que es la carta de presentación de cualquier hospital. O sea, llegas a un hospital y sí o sí debes de llegar a urgencias o en algunos otros casos en admisión, si ya eres un paciente conocido por algún otro especialista o te van a operar de forma programada y no es una urgencia quirúrgica. Pero si no, pues todo pasa por urgencias. Y realmente no solamente son las condiciones de carga laboral de los urgenciólogos, sino también los espacios en los cuales están esperando los pacientes. No hay suficientes camillas, no hay suficientes tanques de oxígeno, a veces no hay todas las herramientas de ventilación mecánica no invasiva, no tenemos suficientes, por ejemplo, equipos de puntas de alto flujo, que son un modo de ventilación mecánica no invasiva, antes de decidir intubar al paciente, ¿no? Que es muy útil para ciertos pacientes neumópatas. Entonces eso y más, pues nos estresa a nosotros como urgenciólogos, nos limita a estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? Que quisiéramos hacerlo, pero realmente sí impacta en nuestro estado de ánimo, y que nosotros, pues yo creo que cada uno de los urgenciólogos hacemos lo mejor posible, ¿no? Y nos ayudamos mucho de los residentes. Los residentes realmente son una fuerza laboral muy importante en los hospitales, que deberían de pagarles mejor también, porque yo entiendo esto, ¿no? O sea, a veces el dinero no alcanza o no se destina lo suficiente para el servicio de salud, pero los residentes, como te digo, ya son una fuerza laboral indispensable. Sin ellos no se sostendrían muchos hospitales. Y claro que hay una maña, ¿no? Porque también no les pagan lo mismo a los residentes que a los médicos adscritos. Entonces, darles una compensación a los residentes o incrementar un poquito su beca, yo creo que haría que también ellos pues fueran estimulados económicamente, pero sobre todo académicamente, ¿no? Debe de haber urgenciólogos que les enseñen más a los residentes, y que urgencia sea esa especialidad en la que puedas entender cosas bien chidas de fisiopatología del paciente, ¿no? Cosas que tienes que abstraer y el funcionamiento del cuerpo. Entonces eso también es lo que me apasiona mucho, ¿no? Que puedes llegar a entender por qué un paciente se puede complicar, por qué un paciente debe de tener este tratamiento y no otro. Según todo lo que el cuerpo solito va regulando, pidiendo estos sistemas compensadores ante una infección o sepsis. Todo eso es muy apasionante y que tiene que ver con bioquímica, con fisiopatología, con anatomía, con patología. Abordas muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no nos da tiempo a veces por estar viendo a los pacientes en profundizar, pero que sí hay que, pues híjole, es un problema de salud pública, o sea, es un problema. Oye, Caleb, ya por último, bueno, casi por último, ¿qué altas especialidades o qué subespecialidades tiene urgencias? Sí, pues mira, tiene una que a mí me llama mucho la atención, que es toxicología. Okay. Aborda los toxíndromes, ¿no? Todos estos toxíndromes que manifiestan un cuadro clínico típico y que hay antídotos para la mayoría de estos síndromes.
Hay también terapia intensiva, o también se le llama especialidad del enfermo crítico, Crítico. ajá, que también es una subespecialidad que dura 2 años y que abordas justamente los pacientes que son recuperables y que están en un estado muy crítico de cualquier enfermedad, ¿no? Hay urgencias neurológicas, que hay muy pocas plazas, pero que sí se da en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que pues aborda las principales urgencias neurológicas, por ejemplo el EBC, que es una de las principales, ¿no? Que llega siempre isquémico o hemorrágico, según pues lo que vayas haciendo el diagnóstico diferencial. Hay urgencias cardiológicas, pero no en el país. En el extranjero, sobre todo en Europa, sí está la oportunidad de abordar solamente estas urgencias, y que son muy padres porque es la principal causa de muerte del país, ¿no? El síndrome coronario agudo. Eh, Me parece que son las principales. Ok. Las principales, sí. Oye, Caleb, tú recién egresado, güey, por último. ¿Cómo ves? Porque yo por ahí veía en un grupo de ahí creo que era de NARM o algo así, y publicaba un urgenciólogo. Hola, soy recién egresado de urgencias, de la especialidad de urgencias, y ahorita no tengo contrato, no tengo trabajo. Si saben de un trabajo, aunque sea de medicina general, se los agradecería. Entonces yo dije, güey, me hizo así como que dije, pues, qué pedo, ¿no? O sea, este vato ya salió de su especialidad, Ujú. no tiene trabajo y anda buscando. No tiene nada de malo, yo en la especialidad trabajé de médico general y puedo volver a trabajar de médico general, no pasa nada. Sí. Pero, o sea, tú estudias una especialidad con la ilusión, ¿no? De trabajar en tu especialidad, güey. Esa es una, o sea, yo pienso que trabajo sí ha de haber, no sé por qué estaba batallando, pues. Y otra, ¿qué tan bien remunerado tú crees? Porque ahorita me decías que en el mundo privado no es como que muy bien remunerado Ujú. la urgencia o estar en un servicio de urgencias. En institución pues ya todo el mundo conocemos, pues que hay muchos pacientes y el sueldo es pues para Sí, igual. sí, Pero sí. en la priva, o sea, como tal, ¿cómo tú has visto, güey? ¿Sales el mundo laboral para el urgenciólogo? ¿Qué tal? Tiene que ver, una, con los contactos que tengas a fuerzas. Irremediablemente, si tú hiciste una buena relación con gente que te vio que eres buen elemento, te van a jalar. O sea, creo que es una recompensa de hacer bien tu trabajo como residente. Que saben que eres alguien que trabaja, alguien que se compromete, alguien que aborda bien a los pacientes, y hay adscritos que solitos te van a dar opciones de trabajo. Ujú. Eso por una parte. Por otra, tiene que ver con la capacidad que tú tengas para checar en internet o vacantes en donde sea, ir y que no te dé miedo ir a los hospitales a pedir chamba, o sea, porque al final de cuentas no estás robando, no estás Ujú. haciendo nada, porque hay muchos compañeros que dicen, ay, es que me da pena que me... O sea, no, ya lo tienes ganado, Sí, eso sí, a siempre, huevo. las decisiones que tú hagas, no hay, pues opciones más que tú busques vivir de lo que te gusta. Y si urgencias sí realmente estaba en ese camino, pues es ir a ofrecer tus conocimientos, tu servicio, tu esfuerzo como urgenciólogo. Lamentablemente sí hay hospitales en Guadalajara que nos pagan muy mal, muy mal, y que Ya, mendigos. yo tuve que renunciar a uno. Ay. Porque sí, oye, es que eran sueldos que no actualizaban desde el 2014. Y tienen ahí médicos generales trabajando, que yo fui médico general Ajá, sí, sí, y sí. no puedo decir, ay, No sabe, no despectivo, no algo. saben. Ajá. No, pero realmente tú Sí, güey. estudias una Ujú. especialidad, y, y es una maña, ¿sabes? Porque como médico general no les pagan lo que un médico especialista. No, y Caleb, te voy a decir una cosa, güey. O sea, Sí. tú de médico general, ¿no? Yo de médico general. Yo digo yo. Ujú. Yo siempre les digo, cuando yo me fui, yo estaba en el servicio en un servicio de urgencias trabajando de médico general, güey. A mí me daba miedo cuando escuchaba la ambulancia, güey. Miedo, güey. O sea, porque decía yo, ¿y si viene infartado? ¿Y Sí, si lo sí. tengo que intubar?
¿qué medicamento tengo que poner? ¿Con qué manos agarré el laringo? Hijo de su chingada. Sí. Güey, temblaba, güey. Sí, Yo me sí. voy al servicio de anestesiología, ya es que te vas a servicio, también te fuiste. Sí, sí. Yo, lo que me pusieran, güey, o sea, no, si me ponen un niño infartado, lo que sea, meter a quirófano, le damos, no pasa nada. O sea, la verdad, mi nivel de conocimiento, de seguridad, de aprendizaje en el manejo del paciente, del que me toca a mí, porque a lo mejor y si me dices llega con una manchita, pues no, no, la neta no la ando sabiendo, pero o sea, de abordar la vía aérea, del dolor, de lo que tú quieras, de lo mío, no me da miedo. O sea, tú te llega un paciente a urgencias, pues, obviamente tu nivel de estar aquí de médico general, o sea, pues obviamente sí se elevó para el servicio de urgencias, güey. Sí. Obviamente, ¿no? Por la preparación que tuviste. Pero a veces en los hospitales, de hecho hoy me encontré una doctora que trabaja en áreas de recuperación y que fue a trabajar también en un hospital muy resonado acá en Guadalajara y para área de recuperación y que llegó el interno, bueno, llegaron los internos y le dijeron, doctora, para que nos firme las notas. Y de todo el hospital, güey. Y Sí. dice, oye, pero yo nomás... No, no, es Yo que no no le los dijeron conozco. que, no le dijeron que era su trabajo también por 1,300 pesos la guardia nocturna, güey. Es un problema cultural. O sea, atrás de todas estas cosas, Ajá. es un problema que yo creo que no invertimos en salud. Y eso se ve, por ejemplo, si tengo yo aquí un consultorio de un especialista y tengo aquí una farmacia, ¿a dónde va a ir la gente? Aunque tenga lana, ¿eh? Ujú. Es alguien que cree que es gastar en salud. Lo mismo los jefes. Creen que es gastar en pagarle a un médico especialista y tener a seguir teniendo a médicos generales. Porque, ojo, nuestro valor como médicos especialistas no solamente es de que seamos más preparados, sino en los aportes en conocimientos, en abordaje, en un pronóstico mejor para el paciente, en un mejor tratamiento para sus pacientes y en mejor fama para el hospital, porque se ve que son sus trabajadores que están actualizados, que tienen compromiso con el paciente, que tienen los conocimientos, que tienen las certificaciones, Sí. los cursos para abordar a los pacientes. Y eso no lo entienden. O sea, el valor humano de un trabajador en cualquier hospital no se entiende así, sino como un gasto. Híjole, es que si contrato a un especialista voy a tener que pagarles más. Ujú. Pero no lo entienden como un recurso humano, como alguien que pueda aportar muchísimas más cosas y que eso se puede expandir entre paciente y paciente. Oigan, me super atendieron, super actualizados, los tratamientos más actualizados, que eso se va difundiendo. Y lamentablemente es lo mismo que pasa. O sea, es un gasto, ¿no? Yo prefiero ir a una farmacia, a lo mejor si hay un médico general que está actualizado, qué bueno. Pero es por esa mentalidad, ¿no? Del gasto y no el valor humano que se tiene como persona, ¿no? No Entonces, solamente es como difícil salir especialista. al frío en la calle. Sí, sí, sí. Ni definitivo. Pero es que, mira, como médicos somos egocéntricos. Ujú. Sí. Y eso no está mal. O sea, tener un ego es incluso algo de supervivencia, ¿no? Quien sobrevive siempre es el más apto. Pero también hay que saber hasta cuándo no. O sea, también ver tus limitaciones. Ver que si, híjole, si alguien sabe más que tú, pues tener su teléfono por cualquier cosa. Tú como médico especialista no estás obligado a saber al 100 todas las patologías, pero así a tener la humildad de decir, oye, sabes más que tú para abordar esto, Ujú. ayúdame, yo aprendo de ti. Y eso no lo abstraemos. O sea, te digo, hay un problema de cosas materiales y de superficialidad que no nos permite ver el valor de la gente como alguien que te puede dar conocimientos, amistad, buen tratamiento para tus pacientes. Y eso pues solamente está en que capaciten a la gente que contratan. O sea, que los de recursos humanos revaloren a los médicos que hay, porque realmente nos vemos muy decepcionados de que le echamos todas las ganas, de que invertimos nuestro tiempo en darle lo mejor a los pacientes y que realmente, pues lamentablemente el urgenciólogo no vive de aire, ni tú ni nadie. Pues tenemos que comer de algo y eso pues es a cambio de algo económico.
lamentablemente, y así ha sido desde la época feudal, oye. Oye, Caleb. Lamentablemente no existe el trueque, Ajá. ¿no? Si yo tengo una consultita, dame mi despensa para la semana. Que estaría bien también, pero eso ya no existe. Ajá. Entonces, pues ni modo. Es una cultura de capitalismo que ya está permeada en todo el mundo. Oye, güey, ya con lo que has vivido, con tu experiencia y demás, ¿volverías a ser urgenciólogo? Sí, ya no me veo como otra cosa. Neta. O sea, ya no. A lo mejor hacer más cosas de teatro también, pero yo creo que eso va a ser un proyecto de inversión en mi bienestar, en mi forma de dejar un poquito la medicina, no de así de sopetón, Ujú. pero sí en algunos ratos que yo ya esté más estable, ¿no? Porque uno como egresado, algo también importante es que no se tocan el corazón con los recién egresados, porque como egresados nosotros tenemos que vivir un periodo en el que la universidad, por toda la burocracia y papeleo que No hay hay, título, güey, no hay cédula. título ni cédula luego. O sea, sí nos certificamos ante el Ah, sí. consejo, eso sí, y eso es la puerta de entrada que tú tengas tu cédula. Pero no nos dan siempre el título y la cédula luego. Y eso es un papel que realmente tendrían que ser un poco más flexibles a firmar, por ejemplo, una carta de compromiso, ¿no? Ujú. A mí no me contrataron luego en un hospital que yo quería trabajar por eso, porque no tenía ya mi título y mi cédula. Y pues es un periodo de incluso hasta 6 meses que se tardan en darte el título y la cédula. Afortunadamente instituciones públicas sí te hacen esa carta Ujú. compromiso, porque ya vieron que pues, estás en la UDG, que eres alumno, que ya tuviste todos tus créditos de la carrera, y pues obviamente ni modo que estés mintiendo, que Ajá, eres ajá. urgenciólogo. Pero hay otras instituciones privadas que no te dan la oportunidad y pues tienes que buscar. Es por eso que a veces como recién egresado tienes que laborar todavía como médico general. Sí. Ahí está. Cosas que nadie sabe, si es cierto, tardan en darte tu título y cédula y pues ni modo, muchos lugares no te contratan. Sí. Amigo, pues una gran sorpresa como siempre, estas pláticas de no nos conocíamos en persona, Sí, no. habíamos mensajeado nada más. Caleb Eh, está acá con nosotros en el curso de internado médico, preparación por acá. Gran maestro, les pasa, me consta porque estoy en el grupo sí. bibliografía de este año, del año pasado, incluso este año, mucha de ella. Y pues bueno, ahí está también para recordarles la pantalla atrás de suscríbete, para invitarlos a que se suscriban, amigo. De verdad te agradezco por aceptarme la invitación. Yo sé que fue muy así como que Sí. muy rápida. Pero creo que es muy bonita la especialidad de urgencias, abarca mucho, güey. Yo de verdad no fuera urgenciólogo, lo respeto muchísimo, porque, o sea, yo veía a mis maestros y veía los servicios de urgencias y los veo y digo, no manches, qué paciencia tienen, güey. Qué conocimiento tienen, porque es un mundo de conocimiento, la verdad, de todos, de edades, tanto adultos, niños, o sea, aquel que le guste verdaderamente las urgencias, hágalo, es una especialidad muy bonita como médico, creo que te vas a sentir muy satisfecho de salvar la vida de un paciente. A mí me acaba de pasar con una paciente que me hizo choque anafiláctico y después de verla extubada los 2 días dije yo, gracias Dios, Sí, sí, que sí. lo resolvimos, ¿no? Digo, así se han de sentir los urgenciólogos cuando le llega un Sí. paciente súper grave y lo resuelven y lo sacan y lo ven a los días, 3 días caminando, güey, tú, Sí. no manches, Sí, cada paciente es ¿no? un reto y cuando superas ese reto, pues tienes mucha satisfacción del deber. La verdad. Y pues bueno, amigo, muchísimas gracias. Sí. No sé si quieras agregar algo, decir algo más. No, pues la medicina de urgencias es una de las especialidades más humanas que debería de haber o hay que enfocarla con esa visión. Aquel que solo sabe medicina ni medicina sabe, atrévanse a saber más, porque así vas a saber más el contexto de tu paciente y pues que no le tengan miedo a preguntar, que siempre es un problema que hay, ¿no? Como médicos, que tenemos miedo de, híjole, es que no sé, y si le pregunto, o va a decir que soy un tonto. Nunca se queden con la duda, es más tonto el que se queda con la duda que el que cree que sabe todo, ¿no? Ujú. Pues ahí Sí. está.
Palabras de Caleb, maestrazo. Si les interesa, ahí está el curso. Va a seguir con nosotros en las próximas ediciones. Ya lo contraté ahorita para toda la vida. Amigo, muchísimas gracias, chicos. No se olviden, chicos y chicas, no se olviden de suscribirse. Ahí está el canal. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por su apoyo y su cariño. Nos vemos la próxima. Nos vemos.